futuras Sí, instituciones. yo te diría que no olvides, Pablo, profesor en San Marcos. Ese es un punto importantísimo. En la ciudad. Miren, no, y acá, ¿no? tú has tocado un punto importantísimo. En la casona, ¿no? Yo entrevisto a 4 generaciones de poetas que han pasado por ser alumnos suyos. O sea, claro. casi diría yo que el papá, el hijo y el nieto, ¿no? Claro, su familia y siempre poética. todos ellos lo han considerado como su papá o su abuelo, dependiendo de la Claro. generación, y hasta ahora lo consideran así, en el caso de Horaceo. Tú sabes que era queridísimo, bueno, ¿no? Pero una anécdota increíble es Pablo todos los días yendo a la ciudad universitaria a dar clases, ¿no? Todos los días. Y todos los días saliendo a su casa hasta Pachacamac. Un día sale Pablo en medio de esas calles de la parte de la ciudad universitaria argentina, etc. Y en esa época, y hasta ahora, son los micros que pasan y pasan y pasan. Él sale como sale, hablando, conversando con su grupo de gente. Y viene un micro, arranca y pum, lo agarra y lo tira al suelo. Tú no sabes lo que pasó. Salió medio y me decía que... Casi. Claro, lo agarraron al micro, lo voltearon, lo pusieron de cabeza, le dijeron nunca más y el próximo micro que pase por acá y toque a un poeta. Claro. Sale Zapato. Fue una anécdota tremenda, muy interesante, ¿no? El cariño que le tuvieron, ¿no? Y bueno, que le tiene mucha gente. Hablando de otra cosa, que tú siempre estuviste, te conozco desde la época de la escuela de Armando Robles, con la fotografía a cuestas, digamos, en cámaras y cámaras. Cuéntanos un poco esta evolución, ¿cómo ves tú? De celuloide a celulares y a digitales y memorias, y cómo tú trabajas la técnica y cómo logras tus fotografías. He visto tu exposición y hay un trabajo de edición tremendo. Y tú estás formado, tú eres un ojo. O sea, tu cámara era un ojo, de lo que yo recuerdo. ¡Plac! Y sale la foto y era la foto. Ahora, toma la foto y la metes en la cocina virtual. Cuéntanos. Sí, no, es un proceso que felizmente he podido seguir un poco a los jóvenes, en el sentido de que muchas veces uno se forma en un tipo de escuela técnica. En el caso de nosotros ha sido pues el celuloide, con las perforaciones, el cortar la película con tijera o con gilet, colgarla en clavitos para después seleccionarla. Pues había que ser muy ordenado para no enredarse con tantos pedacitos de película que después tenías que ir ensamblando, pegando y después sacando la copia, en fin, todo un proceso material muy artesanal, ¿no? Pero que tenía una ventaja sobre el video, y eso lo pienso ahora, tiene una ventaja que es la velocidad con que se hacían las cosas era más lenta, lo cual te permitía hacer como una reflexión mayor acerca de cómo hacer las cosas. Entonces tenías tú varios meses para poder hacer una película que significaba no solamente la cosa física de manual, de tener que hacer la cosa, sino la reflexión que te permitía. Y sobre todo de encontrar el ritmo, ¿no? Claro. Entonces, con la cosa digital que vino después, esos 3 meses de edición se convertían en una semana. O sea, así de drástico. 3 meses que me duraba hacer un documental, lo hacía ahora en una semana. Y eso un poco la experiencia que tenemos últimamente. Entonces, ahí la cosa es mucho más rápida. Pero como uno viene de esa escuela, siempre la reflexión es permanente. Entonces la estás como haciendo, rehaciendo y volviendo a hacer hasta que llega un momento en que te estás buscando y tienes como un ritmo metido en el cuerpo, ¿no? Entonces tú ya el ritmo más o menos lo tienes en la cabeza como para que después claro, lo buscas, lo encuentras, es como un escultor, ¿no? Va saliendo solo. Vas encontrando y aparece, ¿no? Entonces, digamos, eso por otro lado, me ha dado la curiosidad que hemos estado hablando con relación a la imaginación, de ver cómo funciona todo esto. Entonces me he dado cuenta, mucha gente ya se ha dado cuenta, de que el celuloide es una información fotoquímica que es muy difícil de manejar. En cambio, el digital es una información numérica, digamos, binaria, donde tú estás manejando información. No te das cuenta, tú ves la imagen ahí, pero en el fondo es información que estás manejando, y esa información es mucho más factible de manipularla en profundidad. Es maniable. Es mucho más maleable y la puedes cambiar por completo. Y en cuanto a calidad. La prueba está un poco esto, ¿no? Esto parece una foto del siglo XVI, del siglo XIX, ¿no? Y sin embargo es una foto en color, parece una placa, cámara, ¿no? Parece una placa antigua, tiene toda la información que requiere para leerse así, y eso está trabajado. Eso es bueno. Ahora, en cuanto a cine, ¿cómo es la diferencia entre el manejo del celuloide, en cuanto a profundidad de campo, texturas? Sucede algo parecido. Lo que pasa es que van a llegar a superar uno u otro, el ¿no? ojo ya no se lo quita nadie, ¿no?
lo que va a pasar es, y ya está pasando, es que las cámaras cada vez van a ser de una información digital mucho más fina. En lugar de tener una información, entonces la tecnología va a ser tan profunda que no va a haber diferencia, y ya en este momento casi no hay diferencia entre el celuloide 35 o lo que se llama el CinemaScope y estas nuevas cámaras que tienen 4K y que son muchísimo más asequibles hoy en día y mucho más posibilidad técnica. Entonces eso va a llegar a un momento donde la diferencia técnica no se va a notar casi. Inclusive hay un crítico, hay un coleccionista que se acercó a la exposición y me dijo, ya no hay diferencia entre las fotografías analógicas y las digitales, no puedo ver la diferencia, porque ya no se pueden ver, uno las trabaja justamente para no eso. Se deben ver. No se deben ver, además, porque ese es eso, o sea, finalmente el arte es un engaño, y el engaño yo creo que uno lo tiene. Si lo ven ya... Claro, entonces ya se magnifica de que es algo falso, entonces no debe ser así. Tu exposición tú la trabajaste trabajando luces y atmósferas y sonidos. O sea, tiene un soporte sonoro bien importante, interesante. Muy fuerte. ¿Cómo lo hiciste? ¿Trabajaste con alguien? Porque sale la imagen tocando un personaje. Lo que sucede es que ahí conocí, yo había entrevistado antes inclusive de tener en mente la exposición a Jaime Oliver, que es un muchacho compositor contemporáneo peruano que enseña en Estados Unidos, enseña música por supuesto, y él se dedica a componer música en base a los instrumentos que él fabrica. Entonces él ha fabricado una especie de bongo con la parte de arriba maleable, como si fuera un caucho que se hunde con los dedos. Origen del tambor. El origen del tambor es africano y es el fuelle que alimenta el fuego. Eso es lo que me recordó cuando lo vi ahí. Este se llama África, porque es el fuelle, ahí salió boom. Entonces él le pone una serie de sensores en la parte de abajo, una camarita que registra eso y va produciendo el sonido. Entonces produce ese sonido que me pareció que le iba de una manera profunda a esas ausencias que ya se han ido de esas casonas. Y la prueba está que a la hora de empatarlos ha producido pues el maridaje, como se diría, con el vino, ¿no? Y ha funcionado muy bien la imagen con el sonido. Y en base a eso le fui buscando ya a cada habitación algunos sonidos sacados de diferentes fuentes para poder ilustrar, además, digamos, de la atmósfera, de la música de Oliver, buscarle como determinados elementos que me den como resultado la vivencia de alguien, ¿no? Alguien practicando piano, alguien cantando, una clase que se dicta, el reloj de péndulo que suena en la sala, etc. Entonces, solamente que haya la silueta. Sí. Entonces, Mario, pero esta búsqueda tú la tienes ya como 30 o más años, porque en Barranco, recuerdo la casa que teníamos en Castilla, tú ya estabas buscando ahí ausencias y vivencias. Una casa bien, sí, ¿no? De esa época hay fotos ahí en que estamos todos los amigos, y tú ya estabas en eso. Eran como fotos antiguas. Porque nosotros recuperamos esa casa, pero quedó pues esa pátina y esa... Sí, ¿no? y fue el escenario donde les tomé las fotos. Claro, que tú hiciste todo un trabajo ahí y eso ya tiene 40 años. Claro, sí. Ahora, ¿en qué estás ahorita? Mira, ¿No vas a volver a traer? Sí, yo creo que en este momento estoy como muy metido, o sea, mejor dicho, creo que la expresión de uno tiene que buscar su causa. El problema que yo tengo con lo que llaman ahora las industrias culturales es que tienes que cumplir con otro tipo de requisitos. Y cuando digo industrias culturales me refiero tanto al cine como a la música grabada, ¿no? que tienen que producir un público, que tienen una audiencia y que a partir de ahí dan un dinero y que pueden seguir reproduciendo. Entonces, es un sistema que a mí no me satisface mucho. Creo que hay gente que lo hace muy bien. Yo hace 2 días fui a ver una película después de 8 meses o 9 meses que no iba al cine. En Lima me resulta difícil ir al cine porque estamos metidos en miles de cosas. Y de repente me doy cuenta que ese cine lo hace cierto tipo de industria, cierto tipo de gente que busca ciertos objetivos que pueden ser también creativos, pero como que no es lo que me permitiría ir más allá. Entonces eso me hace recordar en gente como por ejemplo Chris Marker.
Chris Marker es un gran documentalista que puso en alguna manera en escena la palabra sin ensayo. O sea, la manera en que tu pensamiento, tu sensibilidad se muestren en un medio determinado. Y que puedes no solamente mostrar las cosas, sino decir lo que sientes, como es cualquier ensayista, como podría hacer Montaña con sus ensayos, como podría hacer claro, cualquiera de ellos que simplemente... Con sus variantes de y además cine con de autor, claro, con la ventaja de que lo que estás diciendo y lo que vas diciendo no es lo último. Tú puedes hacer después una segunda serie donde contradices lo que has dicho y ningún problema, porque es parte de un proceso de búsqueda. Y yo creo que por ahí siento una cierta comodidad, porque eso es lo que lo diferencia a uno de cierta manera de ser un poco más sospechosa, de querer hacer dinero, de querer hacer fama o de querer ser reconocidos, otra serie de cosas que bueno, están bien, para la industria son fundamentales poder hacerlo, pero quizás para uno no es lo fundamental es poder decir ciertas cosas. Sí, sobre todo cuando uno tiene conciencia que eso es una ilusión, ¿no? Claro. La ilusión del éxito, la ilusión del dinero, etc.